Hoy les voy a dar algunos consejos que les pueden servir para mejorar su red. Obviamente no todos los consejos son tan fáciles de aplicarlos, pero sobre todo son consejos que realmente les van a servir y no son consejos de Windows más R o que le tengas que mover algo a tu celular o que le tengas que mover algo a tu computadora para que supuestamente funcione de mejor forma el Internet. Aquí realmente son consejos que sí te van a servir, aunque no todos son tan aplicables de inmediato, pero si haces alguno de estos cambios o simplemente revisando este tipo de consejos que te voy a dar, te podrías dar una idea de qué es lo que necesitas justamente para tener una muy buena red de internet dentro de tu casa. Obviamente ya, por ejemplo, para pequeños negocios, oficinas, cosas de ese estilo, no solamente vas a necesitar personal externo que venga a diseñar toda tu red, sino que también vas a necesitar a personal que te esté administrando toda tu red, que esté dentro de tus oficinas o de forma remota, que pueda realmente hacer cambios dentro de tu red. Estos consejos pueden ser aplicables tanto en empresas como en hogares, pero estos consejos los voy a tratar de enfocar un poquito más a la parte residencial. Si quieres consejos reales que vas a poder aplicar tanto en tu negocio, en tu casa o en distintos lugares, pues bueno, quédate que aquí te voy a dar 5 consejos que van a hacer que tu red vaya al siguiente nivel. Así que empecemos con el video. El primer consejo es revisa muy bien los dispositivos que tengas en tu casa, tanto dispositivos de telecomunicaciones como dispositivos personales, ya sea teléfonos, laptops, computadoras, cualquier tipo de dispositivo personal que se conecta a la red, lo tienes que realmente analizar y saber qué tipo de características tiene. ¿Y por qué se tiene que revisar muy bien las fichas técnicas? Pues bueno, muchas veces me encuentro con comentarios en mis videos o inclusive mensajes que me mandan en privado en donde me comentan de que tienen ustedes contratados, por ejemplo, planes de internet de 200 megabits por segundo, inclusive hay personas que tienen 1 gigabit por segundo, pero que me mencionan de que por Wi-Fi no les da más de 100 megabits por segundo. Pues bueno, muchas veces me he encontrado de que tienen routers Wi-Fi que tienen puertos a 100 megabits por segundo. Esto obviamente, por más de que tú tengas contratado un Wi-Fi, más bien un internet a más de 100 megabits por segundo, si los puertos de tu router Wi-Fi no van a más de 100 megabits por segundo, pues bueno, no vas a poder ir a una velocidad mayor que esa, sobre todo hablando de la conexión hacia internet. Entonces siempre eso tienen que tener mucha precaución, sobre todo al comprar los equipos, porque aunque ya hoy en día muchas veces ya es más complicado encontrarte un equipo que en puertos a 100 megabits por segundo, pero sobre todo, por ejemplo, en electrónica de consumo, todavía se venden mucho equipos con puertos a 100 megabits por segundo, llámese routers Wi-Fi, repetidores Wi-Fi. Ojo, también esa es otra de las cosas, por eso es de que es importante saber qué dispositivos tienes dentro de tu red, porque, por ejemplo, los repetidores Wi-Fi realmente no son una muy buena solución para la parte Wi-Fi. Ya en muchos videos hemos platicado del por qué los repetidores Wi-Fi no es lo mejor para tu red, pero inclusive, por ejemplo, una de las confusiones que tienen mucho es de que piensan que un repetidor Wi-Fi es lo mismo que Mesh. No, no es lo mismo que Mesh. Mesh es la evolución de los repetidores Wi-Fi. Hoy en día nadie debería de utilizar un repetidor Wi-Fi, pero sí puedes utilizar, por ejemplo, un Mesh, sobre todo si lo estás pensando para casas. Sistemas Mesh para inclusive pequeñas empresas yo no lo recomiendo. Si gustan hacemos video del por qué no recomiendo sistemas Mesh para pequeñas empresas o para empresas en general, pero en general el Mesh funciona muy bien, sobre todo para la cuestión de residenciales, en donde, por ejemplo, no quieras tener cableados muy largos o, por ejemplo, a lo mejor y no se puede poner un cable, pues bueno, el sistema Mesh podría ser una muy buena opción. Por eso es importante saber qué tipos de dispositivos tienes ya a tu alcance, porque inclusive a lo mejor podrías tener un TP-Link Deco y ese a lo mejor nada más tendrías que comprar un TP-Link solamente para poder hacer la cobertura en una zona en donde no te llega el Wi-Fi. Ahora no solamente eso, también es importante saber qué dispositivos personales tienes, porque por ejemplo muchas veces dispositivos como impresoras, como cuestiones de domótica tienen estándares Wi-Fi ya muy viejos, que inclusive convendría más, por ejemplo, en las impresoras tenerlas por cable en vez de que por Wi-Fi, porque obviamente por más de que tú tengas Access Point Wi-Fi 7, 6, cualquiera de esas dos tecnologías, pues al simplemente tener una impresora, pues no significa que la impresora ahora sea Wi-Fi 6, sino simplemente los Access Point tienen que bajarse a ese estándar Wi-Fi que tiene la impresora, que por lo general son más viejitos,
y hablar con él con ese estándar Wi-Fi. Esto, sobre todo si son muchos dispositivos, sí puede llegar a afectar tu experiencia Wi-Fi. Como se los digo, este primer consejo es de que ustedes revisen muy bien que los dispositivos que ustedes adquieran, ya hoy en día la mayoría debe de ser mínimo gigabit. Y claro que puedes tener equipos a 100 megabits por segundo, pero sobre todo si tú tienes contratado un plan de 100 megabits por segundo o menos, como por ejemplo de 50 megabits por segundo o inclusive 100 megabits por segundo, porque si tú ya contratas el de 150 megabits por segundo, que también es muy común o inclusive en algunas compañías es el más bajo de todos los planes, pues la gran realidad es de que esos 150 megabits por segundo no los vas a poder pasar por el equipo, solamente vas a poder pasar máximo 100 megabits por segundo. Los otros 50 pues los estarás pagando pues extra, que realmente no los vas a estar utilizando. Y como realmente hoy en día los planes de internet ya es mucho más común tener planes de mayor a 100 megabits por segundo, por eso es de que les recomiendo, sobre todo si van a adquirir nuevos equipos, mínimo sean gigabit. El segundo consejo que les voy a dar es que el cableado estructurado es necesario y sobre todo, lo más importante, que sea de calidad. Si bien es cierto, muchas veces piensan de que el cableado estructurado es un gasto bastante fuerte, la gran realidad es de que si tú solamente lo instalas mal, por ejemplo, este va a ser un gasto muy recurrente. Pero si lo instalas de manera correcta por profesionales, inclusive si ocupas materiales de calidad, pues esto se convierte más bien en una inversión, ya que muchas veces los problemas en las redes vienen en la capa física. Y sí, así es, si por ejemplo tú ocupas materiales de baja calidad o el material incorrecto, pues bueno, muchas veces podría llegar a fallar simplemente por el material o por la instalación que realizaste con el cableado estructurado. Por ejemplo, pensemos de que este cable que es de interior Panduit, que es una calidad muy buena, lo instalemos por ejemplo al exterior. Obviamente con la humedad, con el sol, pues simplemente el forro se va a empezar a trozar. ¿Por qué? Porque no es un cable pensado justamente para el exterior. Por eso Panduit también tiene cables de red que son para exterior, que inclusive tienen gel por dentro, justamente para aguantar las condiciones de, por ejemplo, la humedad, el sol e inclusive hasta, por ejemplo, la contaminación. Y de esa forma tú vas a estar confiado de que el cableado estructurado no solamente te va a durar poco tiempo, sino realmente se va a convertir en una inversión. Simplemente, por ejemplo, pensamos de que una persona instaló categoría 5E hace, por ejemplo, 20 años. Hoy en día, por ese mismo cableado categoría 5E, van a poder pasar 2.5 gigabits por segundo. Eso gracias a que los estándares se van actualizando y que también es mucho más común reemplazar, por ejemplo, los equipos de red a reemplazar el cableado de red. Igual de la misma forma, por ejemplo, una empresa que instaló todo su cableado categoría 6, simplemente hoy en día o hace unos años que reemplacen sus equipos de red, también por este categoría 6 van a poder pasar 5 gigabits por segundo, haciendo que instalando un cable de red de la manera correcta, con los materiales correctos y de calidad, con el tiempo se vuelva aún más rentable hacer las cosas bien desde el principio. Y yo sé que tal vez en este momento tú estés pensando de que ¿cuál sería el problema del cableado estructurado mal instalado? Pues simplemente con un solo hilo que esté mal instalado o simplemente no lo hayan conectado de manera correcta, tu red, la mayor velocidad que vas a tener es a 100 megabits por segundo. Ustedes mismos lo pueden comprobar, yo ya lo he comprobado en distintos videos, de todas formas aquí les voy a estar dejando las imágenes, pero la gran realidad es de que un cable de red puede hacer que toda tu red vaya a 100 megabits por segundo. Lo mismo que pasaba con el punto 1, si no son tus equipos de red, también puede ser tu cableado de red que te está dando problemas. Y justo por esto vamos con el punto 3. Si ya tienes cableado de red instalado, es necesario verificar que está bien instalado. Porque como se los dije en el punto anterior, muchas veces los problemas pueden ser de un cable mal instalado. Y aquí algo que es muy importante, una de las cosas que se deben de verificar si está bien o no está bien instalado es sobre todo el cómo utilizan los accesorios para la parte de instalación de cableado estructurado, porque es muy común ver de que las instalaciones las terminan de ambos lados con conectores RJ45 transparentes, lo cual esto es una mala práctica, ya que tú debes de tener paneles de parcheo o faceplate para hacer la terminación en jack y de este jack salir con un cable corto o utilizar accesorios especializados como lo son los MPTL. Ahora, la utilización de estos accesorios es para encarecer la instalación. Pues la gran realidad es de que no. De aquí a acá se le llama enlace permanente. Y una de las ventajas del enlace permanente es de que al no tener realmente movimiento el cable, hace más difícil que pueda llegar a presentar un error, sobre todo si se instala bien desde el principio.
Y el cable corto representa un punto de error controlado. Como el cable corto sí realmente va a estar más en movimiento porque va a estar conectado, por ejemplo, a tu computadora o a un equipo de telecomunicaciones, pues bueno, en ese momento sí va a tener mucho más juego. Es por eso que muchas veces el cable corto viene fabricado en cable de red multifilamento. También las malas prácticas son más comunes en el cableado de red, por eso es de que es muy importante verificar tus cables de red, porque también inclusive los mismos clientes piden de que, por ejemplo, a un cable de red que por lo que sea se cortó por la mitad o a un cierto metraje, pues los empalmen. Lamentablemente el cable de red no es como el cable eléctrico que simplemente se empalma y ya puede seguir. No, el cable de red debe de ir de punta a punta en un solo tramo. Por lo que no, por más que tú quieras empalmar un cable de red, no es lo óptimo. Ahora sí, por ejemplo, tú tienes un cable de red de empalmado y por lo que sea te estás quejando de Telmex que tiene un pésimo servicio, muchas veces ese mal servicio va más de la parte interna de la empresa o de la casa que inclusive con los problemas que puede tener Telmex. Sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, de fibra óptica. Entonces ya saben, es muy importante tener una red de cableado estructurado bien realizada, con materiales de calidad. Realmente es mejor pagar bien por un trabajo de calidad que pagar poco por un trabajo mal hecho. Ahora el punto 4, no bases toda tu red en una cascada. Existen diferentes topologías, inclusive existe la topología mixta que puedes combinar distintas topologías para darle más redundancia para que simplemente un cable no te arruine toda tu red. Ahora, por ejemplo, para una casa se necesitan equipos administrables, pues bueno, más bien depende de qué es lo que tú necesites en tu red. Pero la respuesta es no en la mayoría de los casos. Pero eso sí, tienes que saber qué es lo que estás haciendo y sobre todo qué es lo que quieres resolver. Eso sobre todo lo tiene que estar analizando el ingeniero que esté encargado del diseño de la red. Esto justamente para saber qué es lo que se tiene que resolver, cuáles son las necesidades que tú tienes y sobre todo también dejar un margen de crecimiento. Esto para que a medida que se vayan aumentando el número de usuarios, tú todavía tengas un colchón en tu red para recibir más usuarios. Obviamente si llegas a tener un crecimiento mayor a este colchón, en ese momento claro que se va a tener que hacer un rediseño de la red, pero no va a ser lo mismo que empezar de cero. Y el consejo número 5 y último, no creas en todo lo que ves en redes sociales. No existen fórmulas mágicas, no existen apriétale 3 botones y en ese momento se arregla. No existe aprieta Windows R, muévele aquí, muévele allá y ya simplemente tu laptop va a tener más ancho de banda que cualquier otra laptop. Y no hay soluciones que los fabricantes no quieren que sepas. La mayoría de esos videos que se supone que solucionan ciertas cosas con 2-3 pasos sin siquiera explicarte qué es lo que estás haciendo, muchas veces son más un efecto placebo que realmente lo que están solucionando, porque como se los vuelvo a repetir, ni siquiera te dicen qué es lo que vas a solucionar haciendo ese procedimiento o realmente en qué te beneficia. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos consejos no sirven para absolutamente nada. Más tiene que ver con la gestión de la red y los equipos especializados que tú tengas que con el dispositivo en sí. Claro que existen sus excepciones y sí existen algunos videos en redes sociales que sí pueden llegar a serte de utilidad, pero una de las cosas que realmente vas a encontrar en esos videos es que te van a ir explicando qué es lo que estás haciendo y no solamente te van a decir que hagas un procedimiento en paso 1, paso 2 y paso 3 y que con eso es algo que los fabricantes no quieren que sepas. Recuerden que las redes sociales son informativas, no educativas, y que aunque tú como cliente final puedas llegar a tener por redes sociales información bastante interesante sobre tus cámaras de CCTV, Wi-Fi, redes, cableado estructurado o de cualquier otro tipo de información, la gran realidad es de que en redes sociales no te vas a volver un experto, ya que como se los menciono, no porque veas un video de estos de aprieta Windows más R significa que ya eres informático, ni de ningún tipo de contenido. Realmente vas a poder adquirir información nueva o simplemente tener curiosidad sobre algún tema, pero la gran realidad es de que queda hasta ahí, hasta algo informativo más no educativo. Y que claro que con ese tipo de información y con la curiosidad que te va a dar esta información, puedes llegar a encontrar cursos, libros o inclusive meterte a una universidad en donde tengan una carrera relacionada a esta información y obviamente toda la práctica y la experiencia. Pero lamentablemente ni con un video de YouTube, ni con un video de TikTok, ni con ningún tipo de video en redes sociales te vas a convertir en un experto. Por lo que en resumen, revisa los dispositivos, tanto tus dispositivos de telecomunicaciones antes o ya que los tengas adquiridos. También es importante que desde un inicio se instalen tanto tus equipos de telecomunicaciones, se configuren de manera correcta, pero también el cableado estructurado se debe de instalar de manera correcta y con los materiales de calidad.
Recordemos que las telecomunicaciones son un equilibrio y lamentablemente este equilibrio es muy fácil de romperlo. Así que déjame en los comentarios qué otras dudas tienes con la parte de telecomunicaciones, redes, internet. Con gusto los voy a estar leyendo y si se pueden contestar con un video lo haré, o inclusive si se puede contestar desde la caja de comentarios también lo voy a hacer. También los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook. Como también si te gustó el video te pediría que lo compartas, le des me gusta y te suscribas al canal para así llegar a cada vez más personas. Es todo por hoy y recuerda, nosotros somos Instel.